El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Continuamos en el Gira Noticias, del otro lado el profe, para ponerle un poco de condimento histórico a esta hora. ¿Cómo andás, Raúl? ¿Qué tal estás arrancando? Hola, ¿qué tal? Buen día, Gerardo, un saludo a la audiencia. Bien, muy bien, afortunadamente. Hoy justamente es el nacimiento de uno de los líderes revolucionarios, más revolucionario y coherente con sus prácticas, como va a ser León Trotsky, Gerardo. Sí, te arranco por el final, Raúl. ¿Por qué los trotskistas se llaman trotskistas? Digo, ¿qué es lo que reivindican? ¿Qué ideas dejó Trotsky? Y Trotsky dejó unas líneas bien claras con respecto, digamos, Trotsky es un tipo que cuando Stalin lo expulsó, él alzó más la voz y fue más fuerte su reclamo y su denuncia, es decir, esta revolución se está convirtiendo en un despotismo exagerado. Y por esa razón era un tipo, un intelectual, que donde él iba al intelectual no es un ratón de biblioteca, sino es aquel que adquiere conocimiento y construye pensamiento, ¿viste? Y lo va transmitiendo. Entonces, muerto Lenin, el tirano de Stalin logra hacerse con el poder y le molestaba terriblemente. Lo que dejó fue justamente, el trotskismo tiene la parte pura de la revolución que se postulaba supuestamente en aquella famosa revolución rusa de 1917. Sí, que hoy tiene Raúl... bastantes mitos y hay cosas que hay que decirlas realmente. De revolución rusa no la hicieron rusos, justamente. Claro, porque Lenin creo que no era ruso. Lenin tenía una parte rusa nada más. Sí. Trotsky era ucraniano. Él nació en Yankova, que era parte de Ucrania. Y Stalin sabemos que era georgiano. Y ni siquiera la gente que más activa, la guardia personal de Lenin eran francotiradores letones. Entonces, pero por ahí bueno, se supone que es una revolución internacionalista y que poco tiene que ver, pero es la realidad. Como tampoco hay que entender que el único que se mantuvo puro en sus principios y preceptos y fue coherente con sus prácticas fue Trotsky. Trotsky. Y no fue también militar, ¿no? Porque él dirigió el Ejército Rojo contra los mencheviques. Él creó el Ejército Rojo. León Trotsky, que hoy nacía con el nombre de Lev de David Daribovich Bronstein, nació, digamos, los padres eran granjeros en Yankova, y que dicho sea paso, David, el padre de Trotsky, de León Trotsky, era un granjero exitoso que se había hecho de abajo, y él se crió en esa granja hablando el kurshik, que era una especie de una mezcla de ruso y ucraniano. O sea, te das cuenta del bagaje cultural que tenía, por eso su apertura mental. Claro. Sí, y sin hacer estas profecías donde ya desde chico se muestra el designio de la grandeza del sujeto, muy construido en nuestra historia infantilizada, nuestra historia de bronce. Pero hay que decir que, bueno, ahí lo forman de una manera muy abierta. A los 8 años lo mandan a Odessa, a una escuela privada judía, donde él, el primer choque que tiene que aprender el hebreo. Y sin embargo lo aprende. Él tiene un desafío de buscar demostrar que era un alumno inteligente y aprendió a hablar en poco tiempo el idioma con ellos, como también aprendió el ruso a la perfección. Así que ruso, hebreo, este dialecto que me mencionabas, ucraniano... Su lengua materna era el kurshik, que es una lengua, es como el portuñol, ¿viste? Una mezcla entre, no es ni portugués ni castellano, pero sí, ¿viste? Es una lengua intermedia. Judío, de hecho, hay una cosa que hay que aclarar, Gerardo, el ucraniano y el ruso, un ruso y un ucraniano se entienden mucho mejor que nosotros con un brasilero. Está más cerca, claro. Debe ser sí, como... Sí, no es tan distinto como uno se imagina, no, porque a veces pensamos que hablan como el inglés y el francés, no. Bueno, acá, digamos, León Trotsky, para mostrar que él, digamos, necesitaba, y creo que tiene mucho que ver con la parte, digamos, la terminación del apellido y todo te hace dilucidar que hay cierta connotación judía, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar. Esta noción de que tenés que sobresalir, si querés ser respetado, ¿no? Sí, Bronstein, me dijiste. Sí, no, ese de Ley Daribovich Bronstein. Tiene una connotación me resulta muy familiar. Sí, bueno, como Bernstein, nuestro genial. Sí. Y bueno, él para demostrar que era un buen estudiante aprendió también rápidamente el ruso y aprendió un ruso excelente. Y a los 2 años lo sacaron de esa escuela y fue una escuela pública y la escuela San Pablo.
Y ahí fue donde se entusiasmó, era un gran lector, se apasionó mucho con la literatura rusa, especialmente Dostoyevsky, León Tolstoy, Sí. y cuando la manda a la escuela pública en San Pablo, termina siendo un estudiante brillante en la secundaria. Y ya era un libre pensador que se prendía en discusiones muy fuertes con los profesores, lo cual le generaba cierta desilusión a los profesores, porque siempre el sistema educativo te trata de demostrar que para ser buen ciudadano te tenés que amoldar al orden establecido. Una idea muy clara de su preparación es que él se graduó a los 17 años, como usted, Gerardo. Muy joven, impresionante. ¿Sí? Como usted ya lo dice, porque usted a los 17 años estaba en Buenos Aires. Sí, pero la secundaria, después, bueno... Pues ya la había terminado ya esa edad. Sí, a los 17 sí, ya... No, igual yo no soy Trotsky, digo... Bueno, pero él, fíjate que allá a los 17 años se gradúa y se muda a un pueblo ucraniano que llevaba a Nikolaev, donde ahí es donde él se vincula ideológicamente con las ideas más radicalizadas de la época, ideas radicales que de la mano de una mujer extraordinaria que era Alexandra Sokolovskaya, Sokolovskaya, él se fascina por ella porque esa mujer estaba muy bien informada y se apasionó y se obnubiló con ella porque era la única persona que lograba ganarle en los debates ideológicos. Y él adhiere al marxismo porque es ahí donde se va embebiendo de toda esa ideología, ¿no? Y toma y es coherente con las prácticas al extremo, ¿no? Claro, así que ahí es donde se cruzó para el lado rojo de la cuestión y estaba pensando que hoy también se toma el Palacio de Invierno, ¿viste? Dentro de la Revolución Rusa. Y es increíble cómo los que hicieron la revolución eran tipos perfectamente incluidos al sistema. Y en Cuba, el Che Guevara, Fidel Castro, lo mismo. Es muy curioso, incluso Robespierre en Francia. Gente que estaba bien colocada en el sistema y sin embargo se la jugaron completa. Sí, eso hay que reconocer. Hay muchos que te van a decir, los fachos de siempre te dicen, bueno, pero Fidel... antes era dueño de una parte, después fue dueño de todo Cuba. No así Robespierre, ¿no? Alguien formado. Tampoco creo en esos designios que hacen los americanos estúpidos con la televisión y la historia, que dicen que la gran frustración de Robespierre es que le quiso recitar al rey, al imbécil de Luis XVI, un poema en latín y que al no prestarle atención lo frustró y lo indignó. No creo en esas, no creo en esos movilizadores. Sí, lo que sí hay cosas que, y hablando, pegándole, aprovechemos la ocasión, no, porque consumimos mucho de este gran país del norte. Tampoco es cierto esta parte tan que se hace la Revolución Rusa. No, sí, fue el 7 de noviembre o 6 de noviembre. Era por lo que es un problema porque para ellos vendría a ser mediados de octubre o fines de octubre, porque ellos tenían el calendario juliano que Rusia eso lo tuvieron hasta 1918, tuvieron el calendario juliano, no el gregoriano que usamos nosotros. Y hay que decir que en ese asalto al Palacio de Invierno, la revolución rusa que hizo Lenin no se la hizo a los zares. Hay que aclarar que Rusia ya no existía el gobierno zarista, sino que era un gobierno de transición, porque la revolución rusa no duró nada más que 3 semanas, que fue la simbólica asalto al invierno. Después la Unión Soviética sí fue un proceso mucho más largo, pero la Revolución Rusa duró 3 semanas nada más, porque ya en marzo de 1917 Nicolás II abdica a favor de su hermano, que es Miguel, y Miguel, que estaba enamorado de una polaca perdidamente, abdica a favor del Parlamento, la Duma, que se había creado en 1905, en la primera. Porque en 1905 tenés una hambruna tremenda que moviliza a más de 200.000 personas y es reprimida a balazos, típico de estos reyes, ¿no? Sí, ahora, en principio, en 1917, cuando hay una hambruna por culpa de la Primera Guerra Mundial y se moviliza, la gran diferencia es que la Guardia no abrió fuego. Claro, el tema es que en 1905 venías del fracaso de la guerra ruso-japonesa. Viene el lema paz, pan y trabajo, y después sí arranca la Duma, funcionamiento distinto. ¿Qué consignas me dijo paz, pan y trabajo? Sí. Ah, pucha, qué desilusión. Pues suena muy actual, ¿no? No, sí, porque pensé que se lo había creado Baldini, que me cae un hito de...
Bueno, de la admiración. Me generaste duda ahora con esto, pero lo que es seguro es paz y pan seguro, lo que la duda la tengo con trabajo, pero me parece que... No, sí, Gerardo, paz, pan y trabajo, sí, señor, sí. Sí, también la revolución de la revolución rusa, que se da en el asalto al Palacio de Invierno, que no fue contra el gobierno zarista, sino fue contra el gobierno provisional que tenía Kerensky en el Parlamento. Hay que entender que abdicar significa ceder el poder a otro, no significa una renuncia y una rendición, Eso es una cuestión que hay que entenderla bien. Sí. Y Lenin tampoco estaba cuando en marzo de 1917 abdica Nicolás II. Lenin hizo la revolución al gobierno provisional, no se lo hizo al gobierno del zar. Esos son mitos que hay que superar y lo siento mis compañeros de la UNITAN de izquierda y hasta los propios troquistas, porque esa es la realidad de los hechos históricos. Sí, paz, pan y tierra, paz, pan y trabajo, o también paz, pan y libertad, fueron las tres modalidades. Sí, exactamente, una copia de la libertad, igualdad y fraternidad que tenía la Revolución Francesa. Sí. Lo real de esto es que sí es paz, porque es una de las cosas que movilizó mucho y generó problemas en 1917, que la hambruna, ¿por qué era? Porque así como en 1905 la guerra contra los japoneses desvió recursos para las fuerzas militares, 1917 la Primera Guerra Mundial desviaba todos los alimentos y recursos al frente. Entonces, y la gran característica es, los batallones que no quisieron ir al frente y la guardia que no quiso abrir fuego con la población. Al ver esto, al zar no le queda más remedio que abdicar. Claro. Y lo que sucede es eso. Y Trotsky en este fenómeno de 3 semanas, cuando, fallece al poco tiempo Lenin, queda la disputa entre Trotsky y Stalin, y no le queda más remedio que exiliarse a México, a México. Sí. Y ahí sigue sabiendo que es un sujeto que donde quiera que vaya, la fábrica la lleva encima, que es lo que pasa con los intelectuales, por eso hay que matarlos. En esa característica fue que le fue acercando un espía, un agente, que lo siguió permanentemente hasta que le clavó ese pico en la cabeza, ¿no? Claro, pero tremendo esto de México solidario y México siempre fue solidario con esta gente, con los republicanos de la Guerra Civil Española, tuvo solidario con los exiliados nuestros, que pasaron por ahí, con lo cual aprovecharon y hicieron la UNAM, ¿no? Dicho sea de paso. Sí. Bueno, y la verdad que es curioso la cantidad de movimientos que ha tenido México para terminar como está ahora, que sigue siendo un país muy desigual. Pero sin irnos... pero México no está bien por eso, sino que está bien como le pasa a España con la Comunidad Europea. México está obligado a andar bien porque tiene 2 socias que le marcan bien el paso, Gerardo. Sí, es cierto. Sin ánimo de abrirme de tema, solo te voy a decir esto, y es que viste que con Lula se habla de una moneda común para todo el Mercosur. Y ahí lo que haría falta es que Brasil nos gatille un poco de reservas, ¿no? Porque así como estamos, no te bancamos ninguna moneda. Ahora sí. Mira, esa es la realidad. Lo que pasa es que tenemos una conducción tan miserable, tan poco... Digamos, hay una gran diferencia. Lo que hablamos fuera del aire, Gerardo. Lula perdió un dedo trabajando, de decirme qué uña se le rompió a Macri o qué problema físico tuvo Máximo Kirchner. Es tremendo. Bueno, y hablando de revoluciones, viste que el Che Guevara, el primer cargo que tuvo fue presidente del Banco Central de Cuba cuando gana la revolución. Sí. Y el tipo desdolarizó en 2 días la economía cubana que estaba dolarizada. Los banqueros le dijeron pero no, es imposible desdolarizar. Y el tipo les dijo, este traje verde que tengo puesto no es porque me gusta el color. Desdolarizado, ya sabes lo que va a pasar. Entonces, eso es una revolución. También hay que decir que dormía ahí, aparte de que era un mugriento, ¿no? Mugriento, era así porque había sido un sujeto... Hay muchos historiadores que hoy en día le rescatan eso, porque me parece mentira que un médico, algo que un médico no puede ser, es sucio. Pero él tenía un gran drama con ese famoso asma que tenía, y el contacto con el agua le había generado muy malas experiencias, traumáticas casi. Pero él dormía ahí. Hay unos que dicen que que es un castigo de Castro ponerlo como un sujeto de acción, ponerlo ahí. Igual que Trotsky era un tipo, y el Che Guevara y Trotsky eran 2 personas de ideas y de acción, acción directa. Sí. Pero hay que decir una cosa, el Che dormía ahí, vivía trabajando,
y tenía el peor de los defectos, exigía que los demás se abocaran con la misma pasión que lo hacía él. Claro. Ahora, estaba pensando que lo nombraste a Trotsky de vuelta, y vos dijiste que creó el Ejército Rojo, pero él peleó, digo, hablando de acción directa. Sí, no, esa gran diferencia. Él era un sujeto que creó el Ejército Rojo con escasos recursos y que tuvo la capacidad de llevar adelante tácticas de guerra a partir de la dirección directa. Claro. Esa fue la gran diferencia. Sí. Después se tuvo que escapar, tuvo una vida que no fue muy fácil, pero él hasta ya la Primera Guerra Mundial, ya las primeras formaciones socialistas no fueron incapaces de tener todo ese tipo de guerra que decían que era una cuestión imperialista y burguesa, que el precio lo iba a pagar la clase obrera, y tienen razón. Entonces, él en ese afán formó con sus propias ideologías, su propio pensamiento, un tipo de obrero donde se supone que esos obreros soldados a la vez. Claro. Y siguió una que después Mao Zedong lo va a llevar a lo mejor. Primero que llevó la idea de la revolución como realmente crea, la creación del Ejército Rojo, nombrado entonces, él era comisario del pueblo para la defensa, y él formó con los elementos que tenía la capacidad. Está bien que lo único que él contaba como fuerza de élite eran estos francotiradores letones que sabía tener el Ejército Rojo, que eran un montón de guardias rojos que tenían la característica. No sé por qué hay una asociación, porque te acuerdas que también lo dijimos con la guerra finlandesa. Sí que eran muy buenos para ser francotiradores. Sí, Hayek, que de este enano de 1,52 m llegó cargado de 512 rusos en la guerra de invierno. Bueno, acá también los fusileros letones eran guardias rojos y milicianos entusiastas que digamos, lo que tiene que ellos dieron instrucción en destacamentos que se creaban contra el ejército zarista, y en función de eso crearon lo que es, movilizó toda la Guardia Roja y comenzó a formar cuadros. Sí, estaba pensando con estos francotiradores, el hielo en las venas, ¿no? Quizás es eso, esa... No, dicen, Simo Hayek, que es el famoso héroe de Finlandia, dice que hasta se ponía hielo en la boca para evitar el vapón que emanaba. Hay que estar loco, Gerardo. Qué bárbaro, qué ganas, Oh. Qué ganas, qué convencido que está para pelear. Pero bueno, hay que respetar eso. Justamente lo que es más peligroso, eso fue lo primero que hizo León Trotsky en sus campañas militares. Ante las crisis que tuvieron en 1918, ante las tropas, digamos, cuando las tropas checoslovacas se habían alzado y apoyaban a Komuch o tomaron Kazán, es la primera, que es una ciudad que está a lo largo del Volga, ¿no? Que es lo primero que mostró en una tropa, que es la capacidad de resolución que tiene que tener un combatiente. Sí, que es fundamental. Después, y cuando tenés la convicción de combatir, después le sumás recursos y a ese sujeto no lo vas a poder frenar con nada. Hasta la actualidad pasa. Si no, usted explíqueme cómo diablos los talibanes mal comidos, mal preparados, con muy mala puntería, lograron echar a los americanos. Bueno, deben tener también mucha bala, ¿no? Porque tiene unas ametralladoras. No, si vos lo ves, Gerardo, la movilización que tienen no son las Toyotas, las motos pakistaníes, el fusil AK-47 en sus distintas versiones, los famosos lanzacohetes y nada más. No tienen demasiados recursos, muy mal equipados. Es más, he leído, tienen serios problemas de la vista por falta de tratamiento médico. Tremendo. Y sin embargo, lo que te tiene muy mal calzado, no usan botines de montaña, usan zapatillas. Sin embargo, lo que tienen es, son talibanes. Son estudiantes del Corán y tienen la convicción que no están peleando por nada, sino por un proyecto más grande. Es una pena, ¿no? Porque hablamos que el Che Guevara, los talibanes son religiosos, hay que sacarlo aparte. Son sujetos que tienen ideas y acciones y construyen ideales. Yo creo que el mayor problema que tenemos en el momento, hemos perdido los ideales, Gerardo. Por eso el mundo está tan desorientado, creo yo. Sí, se han reemplazado los ideales por ideología y por otro lado se ha politizado mucho la economía. Claro, pero vos fíjate, ¿pero qué son las ideologías, Gerardo? Las ideologías son las hijas rameras que se van a acostar con mejor postor. Perdón, Los hijos mercenarios que como buenos mercenarios peleaban para que mejor les paga, para no ser tan groseros. Es que hoy en día la ideología es ser hincha de un club. Pero ahí nos metimos en un berenjenal. Fíjese que el hincha no tiene nada que ver con el Barra Brava. El Barra Brava no tiene club.
El Barra Blava no tiene club, claro, pero el Barra Blava es un agente, participa del juego político. Un agente económico que se ha convertido en instrumento de los políticos partidarios. Sí, pero en la política bueno, del club, sí, entiendo, es buena la comparación. Sí. Entonces tenemos Bueno, esa es la revolución que proponía Trotsky. Los trotskistas son ideólogos, no quiero ofender a nadie, cuasi una especie de talibanes convencidos de las ideas y que las sostienen más allá. Los ideales no son elementos que se tengan que demostrar, son parámetros de el proyecto que uno tiene en su vida y el norte que te guía, o el sur que te guía, mejor dicho, en el derrotero que vas a trazar. Trotsky era su máxima expresión en eso, y tienen un defecto que no negocian. Claro. No tienen, digamos, no son políticamente correctos, Gerardo. Sí, pero digamos, emprenden el camino largo. Primero las ideas. Sí, bueno, después... ellos te explican bien claro. Trotsky, como después lo hizo Mao, decía la revolución no sabe de día, de meses ni de años. La revolución no es un proceso cronológico, sino un proceso lógico que va sobre la cosmovisión del sujeto, en crear una mentalidad nueva donde se busque realmente un cambio, y eso no se está hablando de tiempo. Para eso hay que estar preparado, convencido, preparado en todo sentido, desde lo ideológico para sostener una idea y desde lo militar para defenderla. Sí, Estamos haciendo creo que estoy usando un discurso muy setentista y absurdo, pero es la realidad, que es lo que planteaba, por ejemplo, este líder natural, que era un sujeto de ideas y de acción. Y sí, y en el fondo, en todos estos revolucionarios, yo siento que hay como una idea de el paraíso existe, es posible y hay que construirlo. Que creo que hoy en día también eso no está presente. Sí. Y vamos a contar un tema estratégico que tenía de recursos Stalin, digo, Trotsky. Él trató de incorporar inmediatamente dos cosas, el telégrafo y la radio. En esa época era algo revolucionario. El telégrafo porque es el internet de esa época, y la radio porque era la gran pantalla que no idiotiza. La radio era un mecanismo de difusión que no necesitaba ni siquiera saber leer. Es sensacional, súper entretenido. Y en el telégrafo tenés los cables telegráficos de todo el mundo con las noticias de lo que está pasando en cada parte, ¿no? Sí, tenía un medio de comunicación inmediato, revolucionario para la época. Sí, y bueno, correo, telégrafos y esto que mencionás de la radio, fundamental. Y bueno, este Trotsky que lamentablemente después lo desplazan, lamentablemente para... Sí, también hay que decir que con el fin de ganar la guerra civil, Trotsky comenzó a tratar de imponer medidas que en un momento fueron impopulares en el poder del partido, porque reemplazaba la idea del partido por la voluntad popular con la organización que tenía que hacer. Y que es lo que también le habían acusado a Lenin momentáneamente también durante el periodo de disputa entre esos dos periodos, la guerra civil y la primera guerra. Sí. Hay que entender que lo que pasa es que él era consciente, estaban peleando contra las brigadas blancas, que eran fuerzas internacionales que habían invadido Rusia para recuperar el orden establecido. Claro. Bien financiadas por Estados Unidos, por el propio zarismo. Si hay algo característico de mi experiencia, el trotskista se pelea con todo el mundo. Sí, yo ya lo digo como sindicalista, Son muy buenos para ganar una elección muy difícil para conducir un sindicato. Yo tengo amigos trotskistas y la verdad que a veces terminan en unos lugares raros, como por ejemplo pasó ahora, ¿viste? Absteniéndose de votar y manteniendo posiciones similares a la derecha, porque claro, son en algún punto antiestatalistas, ¿no? Tienen una... Sí, hay políticas. La izquierda argentina, desde sus primeros orígenes más puros, tenía estos inconvenientes, Gerardo. Defender la importación porque la harina es más barata importada. Claro, están pensando en el pueblo, pero no ven más allá, ¿viste? Sí, el tema corto largo plazo es un tema que le cuesta a veces a la izquierda. Cómo moderar eso y qué posición asumir. A veces por defender el corto no miran el largo, y está el ejemplo que das de la importación de harina. Bueno, Raúl, un gusto charlar de Revolución Rusa, de Trotsky, en este aniversario. La próxima hagamos un poco más de historia argentina. Hoy, por ejemplo, cometió un grave error Martín Rodríguez, nefasto gobernador de Buenos Aires, que fue el culpable de la primera deuda que tuvo Rivadavia, porque atacaba a los indios equivocados.
¿Cómo es eso? ¿A quién tenía que atacar? Bueno, muy sencillo. Se había producido un malón hacía tiempo atrás en una parte de en 1820. Vamos a ubicarnos, noviembre de 1820, la provincia, lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, es atacada por un malón tremendamente numeroso, que ahí tenés, porque esto hay que aclarar. No eran indios, porque ¿sabes quién conducía ese malón? ¿Quién? José Miguel Carrera. Ah, el chileno, el héroe de Chile. Sí, y bueno, lamentablemente en noviembre de 1820 los establecimientos de Lobo habían sido asaltados por un malón llevándose prisionero. Bueno, eso te muestra, se llevaron prisionero al comandante del Fortín, no lo mataron. Semana después, bueno, Martín Rodríguez, el imbécil, arremete y ataca a los pampas que nada tenían que ver con ese malón. Tuvo que aparecer y ahí comienza a visorarse Juan Manuel de Rosas, que conocía la temática y conocía, eso lo llevó, aparte cometió la estupidez de querer atacarlo llevando artillería, todo que hicieron los indios. No fueron los indios, era este comandante José Miguel Carrera que le hizo llegar hasta Tandil y ahí no se dieron cuenta y todos los carros de combate quedaron atrapados en el lodo y bueno, ahí las tropas indias hicieron salchicha prácticamente. Pero hoy Martín Rodríguez atacaba al grupo equivocado de indios. Mirá, pésimo manejo, el tipo que inventó el Banco Provincia de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires y que les dio el gusto a los hacendados porteños que ya no querían bancar al país, se querían independizar y bueno, ahí viene la feliz experiencia de Rivadavia y todos esos años de Sí, feliz experiencia que fue feliz para los liberales, porque fue la primera gestión de un préstamo a la Baring Brothers cuando por ahí tenía superávit la economía. Que a los pripos ingleses le dijeron, pero si tienen superávit, ¿para qué piden préstamo? Porque queremos hacer puertas, hacer esto, hacer aquello. No se hizo nada, por supuesto, ¿no? No, ¿sabes qué? Fue como toda una política de bancar el déficit de los empresarios, muy parecido ahora que le pagamos a los ricos las tarifas públicas. Terminó siendo eso, esa deuda. Exactamente, sí, fue eso. Pues es más, cuando se le fue a la banca inglesa, fueron por perderse 500.000 libras. Y dice, bueno, pero en estas condiciones no quieren 1 millón de libras, mejor. Claro, porque les veían la solvencia de la economía argentina. Después vino el y lamentablemente, bueno, por eso hay que tener mucho cuidado con estos, ya lo vivimos con los Chicago Boys en los 90, en los 70, hay que tener mucho cuidado con a veces estos iluminados. Por eso yo a Milei le tengo mucha desconfianza, Gerardo. Y lo que pasa es que el ordenamiento de la economía que él propone va a ser muy cruento, o sea, hay que ver quién queda, digamos, va a ser una cosa... Exactamente, yo lo digo porque yo no vivo en un country, y ni en la Avenida Libertador, entonces por ahí yo sé que esas medidas económicas me van a afectar, como dicen los mexicanos, me van a romper la madre este tipo de medidas económicas. Si hace lo que promete, hata puede haber guerra civil para mí, o sea, puede haber un estallido social muy grande, pero bueno, falta todavía, así que tranca. Bueno, no perdamos la esperanza. Bueno, Raúl, hacemos tanda y ya regresamos con más del Gira Noticias. Si usted desea publicitar o promocionar su producto, comercio o servicio en el Gira Noticias, comuníquese al 0297 411 4990 o a través de nuestro Instagram, @elgiranoticias. Con gusto resolveremos sus dudas e inquietudes y le brindaremos la solución que está necesitando. Este es el programa de P3 Producciones 3, promueve ventas en radio y TV, su departamento radio. Bueno, estamos charlando con el profe y ahora nos vamos a meter con Nixon en el año 60, a Kennedy, trataban de conquistar la presidencia, uno aparentaba juventud, cambio, sintonizaba con la época, el otro era un hombre que se hizo a sí mismo, bien americano. Y la elección fue muy pareja, Raúl, por muy poco, ¿no? Un día como hoy... Sí, no una gran... En las elecciones, tanto de Kennedy como también de Hitler cuando hubo elecciones, no fue a avallar como también Perón cuando ganó el 46 con el Partido Laborista. No fue una cosa avasallante, no ganaron por un porcentaje arrasador, sí. Eso hay que decirlo con toda sinceridad, porque no tuvo una cantidad de votos. Más allá de cómo es el sistema electoral
en Estados Unidos. Pero la característica básica es esa, este sujeto que típico americano, descendiente católico, descendiente joven, descendiente de irlandeses, John Fisher Kennedy, con sus hermanos, bien del norte, ¿no? Bien del norte el hombre, se hace a sí mismo y logra, bueno, lo que sí logra unas innovaciones. La década del 60 es una década que, como dice Hogan, como una primavera de los pueblos. Es un momento donde hay una grandes cantidades de inconvenientes, la reivindicación de los derechos, y la administración de Kennedy que deja una impronta que ni siquiera con su muerte se termina. La Alianza para el Progreso, para hacer que, capitalizar la sociedad, para que vea con menos simpatía los movimientos de izquierda, y en función de eso no crea el clima. La audiencia que de McClellan, que tenía otro nombre, la audiencia de Balachi creo que se llama, donde se organizaba Estados Unidos una audiencia para iniciarse en un tipo de gestión nueva, que era el problema que tenía todavía la mafia estadounidense. Entonces, en función de eso, tratar de se dice el nombre porque Joseph Balachi era el sujeto más notable en esta etapa, ¿no? Claro. Y después tenía muchas gestiones, como la carrera espacial, que la perdieron. Sí. Porque la carrera espacial la ganaron los soviéticos. Los rusos. Sí, es que primer perro, primera mujer, que dicho sea de paso... No, aparte los 7, cuando Estados Unidos largó su primer nave al espacio, ellos ya tenían 7 que habían navegado. Entonces, después la crisis de los misiles con Cuba, que fue otro fracaso estrepitoso. Es increíble la cantidad de fracasos que tuvo esta gestión, y se la recuerda como la más brillante. Comenzó la guerra de Vietnam, que después Johnson la tuvo que resolver, que llegó a tener esto, que comenzó con apoyo a los survietnamitas contra el norte, con asesores, después con colaboradores, después con alguna participación limitada. Cuando se muere, lo matan a Kennedy, después Johnson llega a tener 500.000 efectivos en Vietnam. La crisis de los misiles fue un fracaso por donde se lo mire, la querida invasión de cochinos, con la bahía de Cochinos, mandando la invasión a la bahía de Cochinos, que es un fracaso total. Y bueno, lo único que sí podemos decir que es una gestión es la crisis de los misiles en Cuba, que es como se lo denomina este conflicto de 1962, donde por primera vez se hace famoso el teléfono rojo, porque es Kennedy quien toma la iniciativa. Toma la iniciativa y comienza a hablar con el líder directamente, y bueno, la famosa doctrina Kennedy, ¿no? Sí, igual escuchándote, Raúl, la verdad que no la pegó mucho en la cuestión política. ¿Será que el tipo quedó como una figura pop, lo mataron, salió con Marilyn? Es como una figura muy emblemática desde ese lugar, en una época que es recontra simbólica para Occidente. Ahora, en el palo por palo de medidas, es verdad que no hay tanto éxito. En Estados Unidos, comúnmente, todas las guerras, por ejemplo, las comenzaron demócratas y las tuvieron que resolver republicanos en las gestiones de gobierno. Kennedy, en este aspecto, si vos mirás la Alianza para el Progreso, hizo sapo por donde se lo mire. Sí. La audiencia de Balachi, la mafia no la pudo parar como se imaginaba que iban a hacer. Cuando la audiencia que le iniciaron por el senador de Arkansas, John McClellan, en 1963, no logró, ahí pasaron vergüenza, de hecho. Sí, inclusive cuando a Hoffa lo quisieron acusar de comunista, hicieron un papelón. Ahí es la parte más oculta que tiene. Lo que pasa es que el americano te hace una construcción de la historia que como digo yo, la saca de Hollywood, porque todas las gestiones que tuvo Kennedy hicieron sapo, más allá que la década del 60 es una década marcada por una impronta social muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Ellos tuvieron, la parada de la escuela, en la puerta de las escuelas, porque no querían que los negros comiencen. Había muchísimos inconvenientes. Yo siempre recomiendo que miren Forrest Gump y rescaten los hechos de historia, que son parte que te permite observarlo. Pero tenían el problema de los derechos de los negros, de los afroamericanos, que comenzaron a participar activamente. Vietnam como un mecanismo que se utilizó y quedó comprobado en la historia serial que se hace, que de cada 6 combatientes que iban, 4 eran negros. Era muy selectivo el reclutamiento, muy discriminador.
digamos, las panteras negras, que fueron justamente los negros que trataban de hacer, era revertir lo establecido, no querían un estado de igualdad, las panteras negras, después la guerrilla urbana, que tuvieron los movimientos estudiantiles al cual le cayeron con todo encima, y el reclamo de los negros a través de Malcolm X con esta nueva versión islámica de los americanos negros en Estados Unidos, el pacifismo de este pastor bautista, como es Martin Luther King. Martin Luther King, ese Yo Tengo un Sueño, y muchos más, que la mayoría, y el movimiento hippie como un elemento alternativo donde se decía, bueno, salirse del sistema, de lo cual sobre eso el Estado quedó comprobado que trató de apoyarlo indirectamente porque los prefirió drogándose y escuchando rock y no haciendo revoluciones. Pero es una etapa muy violenta porque todo termina con atentados directos. A Malcolm X lo matan, a Martin Luther King lo matan, a Kennedy lo matan, a la guerrilla urbana le caen encima sin ninguna piedad ni contemplación ni derechos humanos que se pueda explicar. La Bahía de los Cochinos fue una invasión donde se le abandonó a los combatientes cubanos en las bahías, no se le dio el apoyo que necesitaban para seguir avanzando, y el pésimo error de creer que iban a ser recibidos con papel picado por parte de la población. No tenían un trabajo de inteligencia bien logrado. Sí, y estaba pensando, Raúl, que incluso en el rock tenés las primeras muertes del rock de estadio en 1970 en los conciertos de Rolling Stones, y que muchos llaman ese momento el fin del verano del amor, que fue el verano de 1969. La verdad que incluso ahí ese hipismo y esa generación beat, que es la previa, que es la de los 50, terminan mal también, con la droga, con el rock de estadios, e incluso después ya con las enfermedades tipo SIDA. La verdad que no, es verdad que no termina bien la historia, No, lo que pasa es que, bueno, Estados Unidos a través de las películas nos han vendido unas versiones maravillosas, extraordinarias, sí. Y un poco pasa, a mí me pasaba con mis compañeros de la universidad más jóvenes que yo, con los años 70. Digo, vos no tenés idea de los 70, sí, es verdad que era un gran logro en Argentina. Acá también, en los 60 te quieren vender el rock como una cosa. El movimiento hippie, igual que el movimiento del Far West, de los Cowboys duró 25 años, nada más, ¿viste? De la cual la mitad eran mexicanos y extranjeros. Y duró 25 años nada más tuvieron, y no tiene nada que ver con lo que se ve en lo que hizo John Wayne, La Diligencia, todas las series que nos comimos. El rock pasa exactamente lo mismo. Comienza una etapa que es absorbido, el movimiento hippie, que era un plan alternativo, termina cooptado y utilizado como una moda, pero ninguno de los dos procesos tiene un final feliz si te pones a analizar. Sí, lo que pasa es que muchas de las causas de esa época eran causas más antiguas, que se buscaban de generaciones anteriores, y seguirán siendo causas del futuro, especialmente todo lo que es el feminismo. Después sería muy recuperada esa época de los 60 y 70, pero sí, la verdad que no es más, cuando se querían repetir experiencias, Gerardo, como fue querer repetir en Woodstock, fue un desastre. Donde se lo quiso hacer fue un desastre. Creo que el único lugar donde tuvo éxito cuando lo hicieron en un aeropuerto en desuso. Sí, pero después se quiso repetir y fue un desastre calamitoso. Sí, de hecho, por múltiples motivos, hay el Woodstock 94 de Metallica, todos rapados porque salían de rehabilitación, murió gente por fuegos artificiales, por una bengala. Te voy a decir una cosa, fue más exitoso el Woodstock mexicano que el tuvieron los americanos, pero lo que pasa es que el manejo de los medios de comunicación, el manejo del aparato de Hollywood, te hacen ver como brillante algo que no tuvo ese resultado. Pero sí, el rock, igual que los Cowboys, tuvieron un periodo con un triste final. Sí, creo que lo que miramos ahí, Raúl, cuando vamos a los 60, a los 70, es que había esperanza en el futuro, en que la historia todavía estaba en nuestras manos y no en manos de las multinacionales, y que se podía cambiar la cosa. Me parece que hoy, por lo menos mi generación, nosotros no tenemos ninguna esperanza y andamos pensando en cómo patinarnos el puchito de guita que logramos juntar, que no nos sirve para nada más que para escabiarnos el finde, digo. Lo que yo veo que es una juventud mucho más madura que la nuestra, que sabe que acá no va a venir ningún salvador, se acabaron los sueños.
Y pero no Acá no era mejor vivir con sueño. Ese es el gran debate. ¿Cómo vivir? Digo, el movimiento hippie, por ejemplo, un movimiento alternativo sin propuesta alternativa, no tenía sistema alternativo, era salirse del sistema porque no confíes en nadie que tiene más de 39 años porque ya le lavó el cerebro, la imaginación al poder, es muy ligado a lo que fue el macho francés, hagamos el amor y no la guerra, o sea, salirse del sistema, del exitoso sistema económico que tenían los americanos, sí. Pero en términos prácticos no tenía ninguna propuesta. Después se lo convirtió en más. Lo que pasa es que el gobierno, frente a todas estas realidades, a Malcolm X, Luther King, la juventud estudiantil que apoyaba el movimiento armado, a los Panteras Negras, y preferían que la gente se esté drogando y tocando música que cualquier otra cosa. Sí, estaba pensando en estos días. Nosotros tenemos el Mundial, Gerardo, es un anestésico extraordinario para toda la sociedad. Y menos mal que existe, Raúl, Sí, por favor, es como dijo una militar, y no prohíban los carnavales porque lo que no está allá en fiesta está allá en revoluciones. Sí, y Es muy simplista, pero bueno. Sí, realmente. Así que bueno, Kennedy ganaba por muy poco, un día como hoy en 1960. Nixon ganó en el 68, 64, sí. Porque el tipo tuvo revancha. Sí, después el tiempo le dio una revancha y también, bueno, la gestión de él tiene un tema aparte. Lo que sí hay que entender que, bueno, es toda una figura también muy popular. Kennedy era un sujeto típico americano, prestó servicio en la guerra, no había sido aceptado para entrar en el ejército, sin embargo hizo, eso muestra el cuerpo entero también, ¿no? Una cosa que hay que reconocer. Lo rebotaron en 1931 para cuando quiso entrar como voluntario del ejército y movió todas sus influencias para ser incorporado al hermano. Y hay que entender que estamos hablando en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. Bueno, es el presidente más joven en llegar a la presidencia también, con 43, que tampoco es tan joven. Bueno, pero para los tiempos que corrían, en esa época sí era joven. Sí, claro, no, para esa época sí. Y después es el primer católico en la presidencia, porque antes era otra hibridación extraña para la sociedad americana. Son todos protestantes. Sí, exactamente, sí, bueno, el último que se hoy Bush era metodista. Sí, o mucho presbiteriano también. Exactamente, sí, la mayoría protestante. Pero bueno, esta gestión de 1961 a 1963, es más, la muerte de Kennedy lo que hizo que todos sus proyectos que iban a morir, sueños que iban a morir en el huevo del proceso de crecimiento, la muerte de él hizo que se potenciara. Eso hay que reconocerlo. Bien. Su política interna, su política económica, amplió los derechos civiles de forma notable. Algunos dicen que no, que simplemente le abrió la puerta a un elemento donde se podía frenar, no podía frenar. Tuvo conceptos, postuló revisar y cambiar política de inmigración ya en esta etapa. Ahora, en lo económico todavía seguía muy bien Estados Unidos, ¿no? No, sí, todavía es la época de oro. Sí. No olvidemos que habían salido de la Segunda Guerra Mundial, no tuvieron ningún ataque. No subió. Entonces tenían era el mejor momento, los años dorados, digamos. También yo me ponía a pensar, ya no me acuerdo a quién se lo escuché, pero los sindicatos eran muy fuertes en esa época y tenías Era un sindicato la época de Hoffa. Y bueno, sí. ¿Cómo terminó Hoffa? Desapareció, nunca se supo más de él. Desapareció. Mirá, ahora, yo me ponía a pensar esto que lo escuché el otro día, nunca lo había pensado, pero muchos de los obreros que estaban en los sindicatos eran veteranos de guerra. Y eso debe haber influido en las negociaciones. Sí, tiene mucho que ver. Hay muchos movimientos. Hitler, por ejemplo, siempre se piensa que hay gente que es apoyado por los conservadores. No. A Hitler, por ejemplo, el grupo que más lo siguió fueron los estudiantes y los veteranos de guerra. Claro, que hoy también recordemos fue el fracasado intento de golpe de Estado en el 23, ¿no es cierto?, en Múnich. Sí, el 8 y el 9 de noviembre de 1923 se hacía el putsch de Múnich o el putsch de cervecería, que es donde se trata de hacer un golpe de Estado, pero estaba hecho porque hay que entender que esta Alemania que estamos hablando, la de 1920, estaba marcada por la indignación llena de paramilitares y llena de revanchismo. Porque, como le decía Walter, Alemania en la Primera Guerra Mundial no sintió que haya perdido la guerra porque jamás fue ocupada y porque fue un tipo de guerra muy estanca, era una característica muy particular.
Entonces toda esa frustración, todo se canalizó a través de este tipo de movimiento. Claro, es esto que contaba Walter, que lo muestran en Sin Novedad en el Frente. En 3-4 años de guerra, la línea divisoria se había movido 100 metros, 200 metros. Sí, la vi la que él dice, y respetando la novela y hecha por alemanes, es interesantísima la propuesta. Sí. Pero bueno, es eso, como decía Walter, la Alemania de la posguerra era un hervidero indescriptible de clubes, de partidos nacionalistas, de grupos paramilitares, los Redenkorps, que eran alimentados por militares desarraigados por la guerra, tipos que pensaban hacer una carrera de gloria y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa. ¿Y qué pasó? Como siempre, lo más fácil es buscar culpables. Los bolcheviques, los polacos, los comunistas, los judíos. Sí. Es el discurso más peligroso que se puede tener en una sociedad. Cuando yo le enseño al mundo que la sociedad está mal, que no hay trabajo porque está lleno de extranjeros, y es lo que no, es un disparate. Cuando vos le enseñás a un grupo que eliminando aquel vas a comenzar tu felicidad, y bueno, acá comenzaba hoy ponía el primer huevo la serpiente, digamos. Ojo que dicho sea de paso, hay una película de Ingrid Bergman que pasa durante la República de Weimar que se llama así, El huevo de la serpiente. Es que sí, está sacado de ahí, no, lo he escuchado de algún autor, no me acuerdo. Sí. Pero bueno, la radicación, y después hay que entenderlo, Hitler era un austríaco que estaba en el Partido Nacionalista Baviero, y por temor a que todo este caldo de cultivo, estos paramilitares lo abandonaron, apuraron el proceso. Que se le llamó el golpe de la cervecería, una cervecería Brunnenbaum-Keller, una cosa así se llama, que es una cervecería que tiene una capacidad era un shopping, digamos, era una capacidad como para 2.000 asistentes, 2.000, Gerardo. Sí, era muy grande, era un estadio. Era grandísima, hay un espacio donde y bueno, los sucesos que se van a dar entre hoy y mañana de 1923 van a demostrar que no estaban las condiciones dadas, que no era tanto, era más la indignación. Es como cuando si un día quiere manejarse por lo que ven las redes y después va a la realidad de la calle. Claro, estaba muy manejado y después a la hora de agarrar el fusil era más difícil. Claro, exactamente, no estaban. Lo que sí es verdad que la gran influencia que tuvo Hitler con esto estuvo copiado de su ídolo, que era Benito Mussolini. Ajá. No hay que olvidarse que el vecino del norte estaba en una campaña ascendente, exitosa por donde se la mire, y él calculó que muchos dicen que él se inspira en la marcha de Roma que hizo Benito Mussolini con las camisas negras, con los fachos de combatimento. Sí. Se llamaba facho porque es el símbolo de ese conjunto de caña de hacha doble que tiene el Imperio Romano. Sí. Bueno, ellos se consideran que el facho de combatimento era eso, era un caña, pero que toda junta era indestructible. Bueno, Mussolini tenía esa característica, era muy histriónico, era un sujeto con un manejo de los medios extraordinario, era actor. Actor, sí, peligroso como usted. Y encima, para colmo de males, fue veterano de guerra también. Bueno, él copió eso, tomó eso, y en función de esa marcha de Roma, fue que consideró que ya era el momento propiciatorio, diría un cura, para que se manifieste y se logre separar por lo menos Baviera a Alemania para crear una cosa nueva, ¿no? Ahora, había un gobierno, Gustav Stresemann había aceptado solapadamente. 25 años estuvo Mussolini en el poder, un montón, ¿no? Una cosa así. Sí, lo que pasa es que él no tiene nada que ver el fascismo con el nazismo, especialmente la categoría del concepto de raza no lo tenían, y si lo copiaron tarde y mal y casi por presiones, pero el movimiento fascista es completamente diferente. Sí. Era una sociedad corporativista donde se suponía que los políticos eran sujetos, bueno, no vamos a hacer apología, Gerardo, pero vos cuando lees la revolución fascista, Mussolini le explica bien, y es donde lo toma Hitler, que los políticos y los sindicatos no le interesan al obrero, entonces hay que tratar directamente entre el patrón y el obrero, no tiene que haber intermediarios. Suena muy peronista y del peronismo histórico. Sí, pero no tiene nada que ver. El peronismo y el fascismo y el nazismo son absolutamente distantes y diferentes. Un solo ejemplo le voy a dar, uno solo. Dígame qué participación tuvo el fascismo, la mujer en el nazismo y el fascismo. Sí, mientras que en el peronismo tuvo toda la participación. Sí, desde un lugar que es el lugar de la mujer igual. O sea, el voto
No, pero después está la Cruz Roja. No, el voto, la participación, el Partido Femenino Peronista, no. Bueno, hoy se daban un montón de movimientos donde aparecían los primeros mártires de los 14 militares nazis muertos por la policía en la refriega, y los 2 miembros paramilitares muertos también en el Ministerio de Defensa bávaro, que fueron considerados mártires y héroes del movimiento nacional socialista. Ya acá comenzaba la etapa, y justamente cuando va detenido Hitler es que comienza a escribir en el Mein Kampf, Mi lucha. Sí. Que es un libro que si lo lee, yo lo aconsejo que lo lea. Es muy aburrido, dicen, ¿eh? Es tremendamente aburrido y completamente desacertado. Yo no puedo entender cómo... No, hay una cosa que no me explico. Cómo la Alemania, creo que tenía 38 premios Nobel. ¿Cómo esa Alemania pudo herirse un sujeto como este? Sí, no, es impresionante. Es el inconsciente, lo irracional, es de un lugar que no es lógico. Pasa por otro lado. Y bueno, yo siento que algo de nuestra indignación ahora ayuda a entender esa bronca de cómo puede ser que teniendo esto y aquello no logremos estar mejor. Hay algo por ese lado para mí que bueno, también hay que entender una cosa. Alemania se la llevó con el Tratado de Versalles, se lo llevó a la desesperación. Sí, pero sabés que esa deuda la pagaron poco, ¿eh? No. Sí, no solamente pagaron poco. Cuando Churchill, que no es el héroe que nos muestra Netflix, chicos, nada tiene que ver. La realidad es completamente distinta. Hasta se dice que la guerra hubiera durado mucho menos si no hubiera sido por su gran pasión por el coñac y el cigarrillo de este hombre. 14 propuestas de paz Ferrero rechazó. Sí. Mientras tanto, el tipo Stalin, que bombardea en todo Londres, que no hay problema. En ese aspecto, él criticó mucho porque veía todo lo que estaba haciendo este movimiento de 1933 especialmente. No respetaron, no pagaron la deuda, no respetaron Pero ahí también hay que entender algo, también hubo un milagro económico en términos de 5 años. Ellos el sistema, en vez de quinquenio, 4 años ya nada más. Y sí. Se vieron los resultados. Y levantaron rápido en ese tiempo y... Sí. Bueno, hoy 2.500 hombres marchaban directamente hacia la plaza donde se encontraba el ayuntamiento de Múnich, y ahí se toparon con una importante masa de gente que había salido a la calle, creo que cuando se había entrado el altercado. Fueron minutos de concierto, aglomeraciones. Ludendorff decidió que se continuaría por el camino del Ministerio de Defensa, y ahí se encontraron con una serie de inconvenientes. Pero hoy comenzaba, hoy como dice el autor ese que decís vos, hoy la serpiente ponía el huevo, ¿viste? Sí, arrancaba esta historia. Bueno, Raúl, gracias por esta charla. Un gusto como siempre, y mañana seguimos en conversación. Te mando un abrazo, que tengas linda tarde. Otro, y que tengas un buen día, Gerardo. Igualmente.